Ningún sacerdote fue obligado a grabar este video. Algo que no saben sobre mí es que tengo un amigo sacerdote. Saludos. Y no es colombiano, es mexicano. ¿Cómo Mira. estás, Lalo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo, soy sacerdote, tengo 3 años, 10 meses de haber sido ordenado sacerdote. Se me dio la oportunidad de venir a Colombia a conocer sus bellos lugares, a conocer su gastronomía riquísima, por cierto. Y bueno, también tuve la oportunidad de años atrás de conocernos y bueno, dije, ¿cómo no voy a venir a Colombia y no saludar a mi amigo? Pues claro, Ya que ya más, no me buscaba, pero bueno. más de 9 años de amistad y aquí seguimos. A diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, de que los sacerdotes no tienen vida, que son personas que están recluidas en sus... Encerradas. Ajá, no, sí salen, sí tienen vida y sí tienen amistades, ¿cierto? Cierto. Bueno, nosotros también tenemos nuestros momentos de desplayarnos, un momento de salir, de divertirnos con las amistades, con los amigos, de viajar, ¿no? Se nos da también como la oportunidad y la aprovechamos también, como para quitarnos todo, de decir, un rato para nosotros, para también poder entrar con todo el ánimo a las actividades pastorales. Hay mucha diferencia entre ser seminarista y ya cuando estás en la vida sacerdotal que cambia. Sí es mucha la diferencia en el sentido de que dentro de la formación, pues uno se va conociendo, va sabiendo a habladas, ¿no? Los padres nos platican, la vida sacerdotal es así, la vida sacerdotal es esto, te encuentras con eso, cosas hermosas, cosas bellas, cosas que no van a hacer dudar, pero solamente es como habladitas, ¿no? Como si alguien te platicara, pues un chisme, ¿no? Pero ya cuando está uno dentro de la vida sacerdotal, pues es muy diferente, ¿no? Te quitas como esa burbuja y entra uno Ya no es como te y dijeron. ya no es como te lo platicaron de bonito, ¿no? O sea, Ya no es sí tan es lindo. bello, sí es hermoso la experiencia, pero sí hay muchos retos para uno como sacerdote y más también dentro de la vida de la juventud también. ¿Qué es de las cosas más difíciles que te encontraste cuando llegaste a la vida Primero es como sacerdotal? la parte del separarme de mis amistades, compañeros, que también se ordenan sacerdotes. Cuando uno se ordena, pues nos mandan a diferentes comunidades y ya uno pierde como esa relación con ellos. Ya no es lo mismo de que despertabas y estaban ellos, jugabas con ellos, platicabas con ellos, estudiábamos juntos y ahora todo es como individual, ¿no? Ay, de vez en cuando nos veíamos por meses, ¿no? Y eso fue como, para mí fue como la parte más difícil de afrontar al inicio de mi vida sacerdotal, de enfrentarlo, vivir o el sentido mismo de saber amar la soledad, ¿no? Claro. Fue como la parte más difícil para mí. ¿Tú qué opinas de ese debate que hay de que quizás los sacerdotes no deberían estar tan solos y que mucha gente se escandaliza ante esta propuesta, pero hay otros que quizás dicen, oiga, quizás sería bueno, ¿qué pros y qué contras tiene eso? Sí, es como una pregunta que abren sobre todo mucho la cuestión de los jóvenes, ¿no? Digo, como lo dice también la filosofía, ¿no? El ser humano fue creado para estar entre los hombres, ¿no? Y nosotros mismos lo vivimos en una experiencia muy diferente. Por ejemplo, nosotros en nuestra vocación sabemos que dentro de nuestra vida sacerdotal, pues es un caminar que vas acompañado, claro, de la mano de Dios, tu sostén va a ser Dios, o el sentido mismo de que los que van a estar contigo son tus mismos compañeros sacerdotes. Y uno se envuelve también con la misma gente, gente de fe, gente que ama a Dios, gente que ama a la iglesia, gente que ama a los sacerdotes. Y de cierta manera es como también un consuelo para nosotros, ¿no? Pero nosotros desde un principio lo vivimos, dentro de la formación nos lo dice, que el principal amor que debemos de tener nosotros es primero hacia con Dios, claro es, pero también desarrollamos esa cuestión de necesidad de amor que todos necesitamos, pues tiene que ser dentro de la misma familia. Por ejemplo, el amor a papá, el amor a mamá, el amor a los hermanos, ¿no? Y eso nos ayuda a que nosotros no andemos buscando ciertos amoríos o deslices de nuestra vida, ¿no? Claro, Y ya dentro de la formación, por eso son muchos años, ¿no? Porque claro. vas a tomar una decisión donde tú vas a caminar
junto con Dios, a lo mejor no con una persona físicamente, ¿no? Que esté Ujú. contigo, que te apoye, que llegues a la casa en la noche después de todo un día ajetreado, que te diga cómo te fue, cómo te va. Sí, O claro. sea, por eso son varios años de formación dentro de la vida del seminario. ¿Cuántos años estuviste tú en tu Yo formación? estudié 16 años. Inicié ¿Cómo desde, estuvo eso? A ver, cuéntanos. inicié desde los 11 años. ¿Y tú a los 11 años sabías que querías ser sacerdote? No, yo cuando entré al seminario, pues de cierta manera, pues tenía 11 años, no sabía mucho, cuestión de la vida, sino que fue una experiencia bonita, ¿no? Compartir con otros compañeros, el jugar fútbol, el salir, el estar incluso fuera de la casa, en otro ambiente, no sé, conocer nuevas cosas, para mí pues era bonito, ¿no? Sobre todo la cuestión deportiva. Ujú. Ya dentro de, ya es cuando yo me entero de que pues, este caminar es para ser sacerdote, ¿no? Porque dentro de los primeros años de formación, que yo era la secundaria, Tú la no te habías preparatoria, enterado, no, yo era de que pues, tú eras turista. aquí era bonito, estaba bonito estar aquí adentro, ¿no? Pero ya nos hablan más seguido en esa cuestión y se va interesando uno, ¿no? Claro, ahí nos hablan tanto de la vida sacerdotal, la vida consagrada, Ujú. como de la vida matrimonial, ¿no? Para que nosotros vayamos decidiendo, no es de que te metes y a fuerza vas a ser sacerdote, ¿no? Es un llamado de Dios y O te uno tiene, casas o te vuelves sacerdote. claro, y uno tiene que discernir ese llamado, esa vocación que Dios te ha llamado. Decir, pues mi vida es por la vida matrimonial, pues adelante, ¿no? Ya le ganas, esfuérzate. O mi vida es por la vida consagrada, bueno, tú sigue discerniendo ese llamado. ¿Por qué tú crees que ya no se ve tanta juventud en la iglesia católica? ¿Qué está pasando? Porque en la Legión de María son las abuelitas las que van a rezar. La rodilla Porque, pelona. porque en las primeras filas siempre se ven los adultos mayores que regañan. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Están los jóvenes perdiendo la fe? Fíjese que no es tanto el perder la fe, sino el sentido de sentirse identificados con la iglesia. Sí, hay mucho que ver dentro de la iglesia, ¿no? A veces que la señora que te llamó la atención, la señora que te regaña, o la señora que te critica, o el sacerdote que juzga, ¿no? No sé, muchas cosas podemos nosotros variar dentro de la vida, pero sí es algo que debemos nosotros como dar un paso, ¿no? Sobre todo en la cuestión también de parte de nosotros como sacerdotes, el de buscar a los jóvenes, el hacerles el entusiasmo mismo de vivir la fe, ¿no? Que no solamente es de que, pues ahora ponte a hincar y reza, ¿no? No, es una experiencia más vitalicia, ¿no? Y sí, se pierde mucho porque visualizamos tanto las cosas del mundo. Es que acá afuera nos dicen esto, es que acá afuera es más cómodo esto, es más fácil pensar de esta manera, es más, me nace o el sentido mismo me causa más placer Ujú, pensar de esta manera ujú. a como piensa la iglesia o la iglesia es titulada, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que podamos visualizar dentro de la vida. ¿Tienen fe? Claro, ¿verdad? Oye, tú le preguntas a un joven, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, pero no en la iglesia. Oye, ¿tú crees en la Virgen? Sí, pero pues no voy a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Como el sentido de identidad, ¿no? Y ahí es donde entra la tarea de nosotros como sacerdotes, ¿no? El entusiasmarlos, el sentirse pertenecientes dentro de la iglesia, el abordar temas que ya ahorita se están viendo dentro de la sociedad, ¿no? El Claro. aborto, la cuestión del matrimonio incluso, los debates políticos, las cuestiones de ley, oye, pues se hizo ley, ¿qué piensa la iglesia? ¿Qué piensa la sociedad? ¿No? Pero cuando alguien está identificado, busca. Es cierto que la iglesia se ha vuelto más flexible con tal de pues atraer más feligreses, por eso que tú decías del tema de los pensamientos, de temas tan álgidos como el aborto y todo eso. Por ejemplo, yo soy de las que cree que Dios nos ama a todos por igual, sin importar nuestras preferencias, lo que sea. Y hay muchas personas que se sienten excluidas, por ejemplo, porque les gusta alguien de su mismo sexo. ¿Esto ha cambiado en la iglesia o sigue siendo igual? Porque por mucho tiempo la iglesia también de verdad juzgó bastante Sí, fuerte claro. este tema. La iglesia siempre va a ser la que busca la verdad, ¿no? El mismo Cristo lo dijo ahí en la Sagrada Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el pensar de la iglesia, pues es siempre buscar esa parte misma, ¿no? De lo que Cristo dejó ya en el Evangelio, lo que Cristo predicó. Y de cierta manera, conforme va caminando, ¿no? La misma sociedad, surgen nuevas ideologías, ¿no? Unas en un auge muy mayor, en otras una minoría, pero la iglesia siempre busca dar como una respuesta. ¿Para qué? Para que no caigamos
en un juego. Acá me dijeron que sí, acá me dijeron que no. No, Dios ama a todos. ¿Sí? Por igual. Hay que bendecir a la persona, ¿no? Hay que cuidar mucho la cuestión de la palabra sacramental, que es matrimonio, ¿no? Que es entre el hombre y la mujer. Ese sí, Dios los bendijo. Pero también bendijo a la persona, ¿no? No quiere decir que de cierta manera vamos a condenarlos, ¿no? Vamos a buscar un proceso de que ellos busquen de cierta manera a Dios y con esta orientación puedan seguir amando a Dios. Porque Dios nos ama, ¿no? Independientemente del caminar que nosotros tomemos, pero la iglesia no se tiene que mezclar tanto en ese punto, ¿no? De decir, pues ya todo es normal, es una ideología que está en un auge, vamos a hacerlo para que todos vengan a misa. No. No dejarse llevar. Sí, claro, la iglesia siempre tiene que buscar la verdad. ¿Tú crees que la vida podría ser más sencilla cuando uno todo deja en manos de Dios o cómo funciona eso? Porque hay gente que dice, no, Dios rige mi vida y se sientan bien a gusto y ya. O si es cierto eso que dicen de que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, vamos a aclarar esa frase. Esa frase no viene en la Biblia. Ándale. Entonces, Muchos nos lo dicen, nos lo aplicaban. Por ejemplo, yo me enfermaba. Le decía, mamá, me duele la cabeza. Pues toma una pastilla. Dice, no, ahorita yo creo que es cansancio. No, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me la creía. Dije, sí, pues me voy a ayudar, ¿verdad? Y en una ocasión un sacerdote nos da un retiro y nos dice esa parte. ¿Ustedes han escuchado la frase que ayúdate que yo te ayudaré? Pues no, pues sí, ahí viene la Biblia. Claro, ahí está. ¿No? ¿En qué versículo? No sé, pero ahí está. No, pero ahí está, nos dicen todos, nos dice la abuelita, nos dice la mamá. Y él se dijo, ¿dónde viene? Pues la Biblia, búsquelo. Y no, pues agarramos la Biblia. No viene, no dice. ¿Verdad? Hasta yo me estoy desayunando, me acabo de enterar que no viene en la Biblia. Pero sí hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Por ejemplo, nosotros sí debemos de poner todo en manos de Dios, ¿no? Pero de cierta manera nosotros también tenemos que saber enfrentar las situaciones. No es decir, yo te lo pongo en tus manos y listo, ¿no? No. Por eso Dios envió el Espíritu Santo con dones. Dios envió el Espíritu Santo con los frutos para que nosotros lo pidamos. Ay, no, yo me estoy desconcertando de eso. Pídele a Dios paciencia, ¿no? Ya no sé en esta situación qué hacer. Pídele a Dios fortaleza. Ya no sé cómo educar a mis hijos. Pídele a Dios sabiduría. ¿No? Pero enfréntalo, no decir, pues a ver qué haces tú, Dios. No es pedirle a Dios, resuélveme el problema. Sí, claro, ¿no? Mientras todo con los brazos cruzados. Claro. Y ese es el punto que a veces no entendemos nosotros también como parte de nuestra fe, ¿no? Que queremos que Dios haga todo. Sí lo hace, pero también quiere que también nosotros sepamos enfrentarlos, ¿no? Sino que bonito, voy a la iglesia, le pido, Diosito, ayúdame con este problema, y listo, ya no rezo, ya no vengo a misa, ya no me confieso, ya no le pido a Dios porque ya adquirí lo que quería. Claro. ¿No? Pero cuando uno los enfrenta, uno va aprendiendo también a caminar de la mano de Dios. Claro, y ser agradecido sobre todo, porque lo que tú decías, mientras uno está necesitando algo, eso va a misa todos los domingos, reza el rosario todos los días de la semana, y cuando ya le llega ese favor, uno ya se olvida de Dios. Claro. Y entonces Dios, mira, nos está viendo a todos. Lalo, ¿cómo funciona el tema de confesarse para pedir perdón por algo? Por ejemplo, yo muy abiertamente y atrevidamente le estaba preguntando a Lalo. Por ejemplo, a muchos católicos nos perturba un poco el tema de tener relaciones fuera del matrimonio. Pero entonces decimos, no, nos vamos a confesar y entonces ya Dios nos perdona, pero no funciona si tú vas y pides perdón y luego lo vuelves a hacer. ¿Cómo funciona el tema de las confesiones y el perdón? Sí, ahí por ejemplo están los 5 pasos para una buena confesión y uno de ellos es el propósito de enmienda, es decir, el sentido mismo de luchar por no caer en ese pecado. Por ejemplo, yo me confieso bueno, un ejemplo, no decir, el padre se confesó de eso, ¿no? Decir malas palabras, majaderías. Pero de cierta manera tú te esfuerzas, tú luchas y una semana, 2 semanas, trabajas en ese punto, llega un punto de desesperación y ¡pum!, soltaste la majadería. Bueno, te esforzaste, luchaste, ¿no? Sin embargo, ahí está la lucha del propósito de enmienda. Sin embargo, alguien que dice, pues me confieso de ser chismoso, o de criticar a alguien. Y ya sales de la confesión y ya estás diciendo, ya estás chismoso. Si te fijaste en lo que dijo el padre, y ya te fijaste, ¿no? ¿Dónde queda el propósito de enmienda, no? No hay propósito de enmienda ahí. Exactamente. Y ahí dentro del sacramento de la reconciliación,
pues es prácticamente sentir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero también al mismo tiempo viene la lucha y el esfuerzo de aquel que se confiesa. ¿No? Por ejemplo, este punto de la sexualidad, que es un tema muy amplio, ¿no? Que a lo mejor muchos se desdelizan de lo más normal, todos lo hacen, lo más común, como que era pecado, como que yo no sabía. Bueno, ya lo saben, si están viendo este podcast. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de mucha gente que, por ejemplo, con el caso de los psicólogos, dice, ay, yo que voy a ir a un psicólogo a que me cure mis problemas de salud mental si él mismo tiene problemas? Lo mismo dirán de los sacerdotes. Y yo que voy a ir donde un sacerdote si él también tendrá problemas y tendrá sus cosas. ¿Cómo ves tú esto? Sí, sí, surge mucho, y sobre todo también la cuestión de los jóvenes, ¿no? Al parte misma de, o incluso ya en los ancianitos, ¿no? Los que ya dices, ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote joven? El que sabe de la vida, el que sabe de la experiencia de la vida, ¿no? O los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo voy a confesar con alguien que es igual de pecador que yo? Y yo les digo, no, hasta de más, ¿verdad? Pero no es el yo como persona el que te perdona tus pecados, ¿no? Nosotros en la consagración, en el orden sacerdotal, pues fuimos ungidos con el Santo Crisma, ¿no? Y es un don tan hermoso que a nosotros se nos da de perdonar los pecados en nombre de Dios, independientemente si el sacerdote es pecador o no. Nosotros perdonamos en nombre de Dios. Y esa es una satisfacción tan grande en el corazón cuando alguien lo acepta de esa manera, ¿no? Porque a mí me ha tocado la experiencia, ya mis 3 años, 10 meses de sacerdote, de que gente llega con ese corazón lastimado por haber ofendido a Dios, por haber ofendido al prójimo, y nosotros expresamos, ¿no? Hacemos la oración, ¿eh? Y cuando decimos esta experiencia, esta oración, y yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay una experiencia de amor donde hasta las lágrimas salen. Yo digo, qué bella es tu misericordia, ¿no? Porque hasta la gente lo experimenta de una persona común, ¿verdad? Pero con un don tan especial que Dios nos ha dado. Por eso yo les digo, fíjate, ¿no? A lo mejor el juicio de Dios es muy diferente al juicio humano, ¿no? Incluso ahí en el Evangelio lo dice mismo, ¿no? Por ejemplo, dice, es que yo me confieso directamente con Dios. Es la frase típica, es la frase más común, ¿no? De hecho, no hay ni un perdón de tus pecados. Es a lo mejor un arrepentimiento, pero también es una justificación de tus actos, ¿sí? Pues ya le dije a Dios que me perdone por este pecado, pero no hay un arrepentimiento sincero, sino que vas a salir de ese lugar y vas a hacer lo mismo. También creo que parte de ese perdón que uno está buscando es tener la valentía de ir a donde ese Sí, sacerdote a claro. confesarle las cosas, porque es muy fácil uno hablarle al cielo y creer que Dios está allá arriba escuchándolo a uno, pero ya el tener la valentía de pararse frente a un sacerdote y decir, hice esto y esto y esto, ya creo que Y, esa, hace parte de. y esa es la figura, pues, del sacerdote, esa es la figura de Cristo, ¿no? ¿Da vergüenza? Claro que da vergüenza. Hasta a mí me da vergüenza confesarme. Hace. Y yo le pido a Dios que nunca me la quite. Porque eso ya me da como un ímpetu de decir, a ver, espérate, ¿no? Detente un poquito, ¿no? Y sí, ¿verdad? Nunca se nos debe quitar la vergüenza, ¿no? Pues es normal. Llega mucho y dice, ay, padre, es que me da vergüenza. Qué bueno. Pídele a Dios que nunca te quite la vergüenza de confesarte. Para que vengas y con ese dolor de tus pecados y puedas tú esforzarte, puedas luchar para ya no cometer ese pecado. Pero sí, o sea, muchos buscan esa manera de justificarse de sus actos, ¿no? Y más los que no están acercados, ¿sí? Son los que no vienen a misa, los que no rezan, creen en Dios, ¿no? Pero los que no tienen momentos de oración y justifican sus actos. Eso es como las personas que nunca han tenido un guía espiritual, nunca han ido a una sesión de terapia psicológica y hablan mal de la terapia psicológica. Exactamente, ¿eh? Cuando dicen, oye, ocupas un psicólogo, no estoy loco, ¿no? No estás loco, pero lo necesitas, ¿no? Oye, ve con un sacerdote, no, ¿y para qué? Yo sí creo en Dios, qué bueno, pero sí necesitamos como una orientación, ¿no? Porque a veces creamos a nuestro propio Dios. Yo sí les digo a la gente, es que creamos a nuestro propio Dios, ¿no? No al Dios que se nos ha presentado en la Sagrada Escritura o lo que la iglesia nos ha marcado, sino mi propio Dios, ¿eh? Un Dios que me complazca, un Dios que me dé, un Dios que me diga que todo está bien, que todo está bonito, que no va a pasar nada, que así estoy bien con mi vida, a pesar de que yo sé que tengo mucho que arrastrar de mi vida, ¿no? O sea, creamos a nuestro propio Dios. Por eso muchos se alejan, ¿no? Por eso muchos no van a la iglesia, porque hay una llamada de atención y, uy, no, me quitan
mi historial de cómo es Dios conmigo, ¿no? Y no nos trata de eso, sino que creamos en el verdadero Dios. No creamos a un Dios a mi manera. Bueno, Lalo, y ya para cerrar un mensaje, padre Lalo, ya para cerrar, un mensaje para esas personas que quizás están alejadas de la iglesia, pero que quieren buscar de Dios o buscar alguna espiritualidad, acercarse a su lado espiritual. ¿Qué le dices tú a esas personas? Yo siempre les digo que den ellos el primer paso, porque desde ahí empieza todo nuestra vida en sentido de ese acercamiento hacia con Dios. A veces justificamos nuestra vida de fe de que, pues, que en la iglesia me dijeron esto, el padre no me cae bien, el padre dijo esto. No, no. Que tu experiencia sea más en una relación más conectada hacia con Dios, ¿no? Que los sacerdotes cometen errores, ¿no? Yo mi fe no la voy a depositar en un sacerdote porque voy a fracasar en mi fe. Mi fe no la voy a depositar en una persona que va a misa todos los días, que reza todos los días, que es la de las rodillas pelonas ahí en el templo. Yo no voy a depositar mi fe en esa persona, ¿no? Sí. Porque vas a caer en el mismo juego. Sino que uno se tiene que atrever a dar el paso, ¿no? Si fuéramos miles de sacerdotes, bueno, tendríamos la intención de ir buscándolos, ¿no? Pero no, somos pocos. Y es una realidad que también hay que saber enfrentar, ¿no? Pero así como un punto mínimo de dar un paso, ¿no? Me ha tocado experiencia de que jóvenes de que se quedan como a la mitad y dicen, padre, ¿puedo platicar? Pero con un temor así como que pensando que los va a regañar uno, ¿no? Los vas a juzgar. Sí, claro, ¿no? Le digo, adelante, pásate. Y son una experiencia de encuentro hermosas, bonitas, ¿no? Que yo me quedo, Pero es que eso sí da nervio, Lalo. Yo las veces que yo he ido directamente a hablar con un sacerdote, que bueno, no han sido tantas veces, pero por ejemplo, una vez lo hice porque bueno, yo cantaba en el coro de mi iglesia en Barranca, entonces fui a disculparme con el padre, no recuerdo por qué, y a pedirle que me dejara estar en. Y yo iba con un nervio, eso se me enredaba la lengua, hablaba para adelante, hablaba para atrás, ay no, ay no. Y bueno, ay, bueno, te quería hacer otra pregunta. Ahora sí, ya para finalizar. Ahora sí, ya. La última, la última. ¿Cómo es la mejor manera para poder comprender la palabra de Dios? Porque yo siento que no basta con uno, no sé, estar desocupado y sentarse a leer toda la Biblia completa o hacerse todo el rosario. ¿Cuál es la mejor manera para que uno de verdad pueda recibir esos mensajes, los comprenda y los aplique en su diario vivir? Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que tener una disposición, un corazón abierto. Primero, invocar la presencia del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra tuya. No la vas a entender a lo mejor en un principio o el mensaje que Dios te quiere dar, ¿no? Entonces uno invoca la presencia del Espíritu Santo y con un corazón dispuesto, ¿eh? Porque a veces buscamos como una frase motivadora, ¿no? Ya lo buscas y ya está. Pero después te dice, arrepiéntete, conviértete. No, eso no me gustó, le cambias. Cuando a veces Dios nos habla como de una parte dura, ¿no? Decir, a ver, visualiza tu vida, arrepiéntete, conviértete, acércate al Señor tu Dios, ¿no? Ama a tu prójimo y tienes un odio contra el otro y dices, ay, no, no me gustó esto, le cambiamos de página. Entonces, primero, una invocación al Espíritu Santo y de cierta manera un corazón dispuesto. Porque Y va a sí, incomodar al va a principio. incomodar, claro, ¿no? Dice, a ver, ¿qué me dice la Biblia? Lo abre uno y ahí está, Dios habla, ¿verdad? Y ya. No, pero no, no me gustó esto que me dijo Dios. Le cambiamos de página. Está bonita. Buscamos lo bonito. Esto sí me pega, esto sí me pega. Está bonito, ¿no? Pero sí, o sea, dice uno, ¿de dónde inicio? ¿De cuál página? ¿De cuál libro de la Biblia? Donde Dios te ilumine y desde ese momento Dios va guiando tu vida. Vas a ir entendiendo, vas a ir comprendiendo. Cuando uno invoca la presencia del Espíritu Santo, te abres a esa emoción y vas a decir, Dios me dijo algo. Dios te dio palabras de esperanza, Dios te va a dar palabras de consuelo, Dios te va a jalar las orejas, diríamos, ¿no? Decir, a ver, ponte atento, visualiza, cambia, ¿no? Y eso también debemos de aceptarlo. Y lo importante es tener la disposición. Sí, claro. Dios habla de muchas maneras, incluso habla a aquella persona que incluso te cae mal, ¿no? Dios habla también.